Y está con nosotros el candidato a diputado nacional también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy es diputado nacional por Fuerza Patria, forma parte del ecosistema de Patria Grande, de que está referenciado en Juan Grabois, y Itay Hackman, que tiene la amabilidad de estar aquí en el estudio. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Antes que nada, dejanos preguntarte cómo ves esta campaña, digo, pero a modo general, ¿no? Digo, tu espacio político y la oposición, porque está siendo una campaña muy atravesada por escándalos políticos del oficialismo, por problemas económicos. También es verdad, digo, con tu espacio político que está, bueno, recién sellando una unidad que costó mucho y trajo muchas peleas en los meses pasados. Entonces, ¿qué ves? Mira, yo sé que obviamente la campaña está atravesada por una enorme cantidad de escándalos y discusiones que son las más mediáticas, y entiendo. Pero nosotros estamos haciendo una campaña muy de la calle, muy de hablar con la gente, y lo que más me sorprende es lo que escucho. Estuve esta semana en una fábrica en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, una fábrica textil importante, donde el tipo me cuenta que ni con Macri, ni en los 90 vivió una situación así. Que dice, yo no aguanto 2 años más, una empresa que tiene casi 100 años. Y me dice, no sé si voy a sobrevivir. La gente que te cuenta historias terribles de cómo, bueno, o se quedó sin laburo, o que después de laburar, no sé, 8, 9, 10 horas, tiene que después hacer un par de horas más, no sé, agarrando un auto y haciendo Uber, o sea, hablas con gente común y de pie y enseguida sale, vos decís, la economía. Sí, la economía y una angustia, una enorme angustia, ¿no? Y esta sensación de que lo peor ya pasó, no, amigo, no caló. No, lo peor está pasando, ¿no? Y lo peor está por venir si no frenamos esto, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que más tengo para contar es que, por lo menos en el diálogo con la gente, la situación es dramática, hay mucho sufrimiento, todo lo contrario de lo que el gobierno dice, que supuestamente todo anda bárbaro, y que la economía está creciendo, y que los salarios van para arriba, y que... No, amigos. Y eso que lo estás diciendo lo digo de una manera descriptiva, no valorativa, sí, dentro del marco de una ciudad que viene votando hace años y años al espacio Mauricio Macri. Digo, que no es necesariamente una ciudad mayoritariamente progresista. Pero lo que te estoy contando no es cosas que me digan votantes peronistas necesariamente. Claro. Gente incluso que lo votó a Milei, Gente incluso que lo votó a Milei. Porque acá hubo una estafa electoral impresionante, Milei dijo, vengo a dolarizar la economía, vengo a cerrar el Banco Central, vengo a estabilizar la economía, a hacer que crezca. No pasó nada de eso. Vengo a terminar con los curros de la política, vengo a limpiar la política de los curros de la casta. Bueno, ahora si querés podemos hablar un rato de lo que estamos viendo. Vengo a hacer algo distinto a lo que se hizo en los últimos 100 años. Y vos ves Bullrich, Caputo, Sturzenegger, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? Más casta que eso. Entonces, hay una gran estafa, creo que la gente lo está sintiendo, hay mucha angustia, hay mucha preocupación. Y bueno, lo que nosotros tratamos de transmitir en la campaña es que esto se puede dar vuelta, que esto se puede frenar, ¿no? Obviamente yo considero que el instrumento más eficiente para eso es Fuerza Patria, soy de ese espacio, encabezado una lista, y creo que es lo que mucha gente está esperando, ¿no? Que el Congreso de la Nación, porque esta es una elección legislativa, nosotros votamos senadores y diputados, no votamos presidente, sí, pero que el Congreso de la Nación pueda funcionar como una suerte de freno de la locura que estamos viviendo, que no es solamente la angustia de la vida cotidiana, sino también que se están destruyendo cosas muy importantes. Cuando hablamos del Garrahan o las universidades públicas, estamos hablando de instituciones que pueden tener problemas, como todo, pero que son emblemáticas de nuestro país. Y que si las destruyen, no es que después viene otro gobierno, aprieta un botón y vuelven a renacer. Porque llevan muchos años, a veces décadas, construir un hospital que atiende niños con cáncer. O una universidad donde pueda acceder un montón de gente para estudiar una carrera universitaria. Entonces, nosotros tenemos que evitar que se destruya esto, porque si no, no vamos a tener más país, ¿no? Lo dice Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es interesante que justo hace un par de días ahí mismo estuvo sentado Alejandro Fargosi. Fargosi es mi rival, va de primer candidato a diputado, yo dije por la Libertad Avanza. No importa. Sí, yo dije Senado, ¿no? Sí. No, porque también en estos días sacamos a Monteverde, que es el 2 de Patricia Bullrich. O sea que los venimos sacando más o menos a todos los principales de la lista. Mejor aún, digamos, ¿no? Con esa corrección, digo, vino tu rival en la lista libertaria. Así es. Y lo que decía... Que dijo que no podía hablar de economía, algo así. Que no era especialista en economía, sí, pero sí, a diferencia de otras veces que hemos entrevistado a muchos libertarios, como tratamos de hacer con todos, sí los vi un poco más autocríticos de la economía y tratando de ser algo empático con ese que vos decías que la estaba pasando mal. Y lo que nos decía, que eso te quiero consultar, es...
admitimos que no es el mejor momento, pero también es verdad que le pido a la gente que no se quede sin aire porque ahora viene la diferencia y si todo este esfuerzo fue en vano, es peor que nunca. Estoy parafraseando, pero más o menos la idea la habrás escuchado. ¿Qué le respondes a eso? Es que la angustia de la gente es que siente que el esfuerzo fue en vano. Porque esta idea de que lo peor ya pasó fue lo que nos dijeron hace un año. O sea, Milei empezó el 2025 diciendo, el 2024 fue muy duro, hubo que hacer el ajuste, hubo que ordenar las cuentas, pero bueno, pasó lo peor y ahora viene la parte donde las cosas funcionan bien. Que era este año, donde la economía iba a crecer como pedo de buzo, ¿te acordás? Que los salarios iban a subir. Es decir, y ahora, y hasta hace un mes, hasta las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el discurso del gobierno era que la economía andaba bárbaro, ¿no? Y que en todo caso los problemas eran porque había un supuesto riesgo cuca, qué sé yo. Ahora tienen que decir, no, en realidad no era así. Entonces pónganse de acuerdo. Entonces no es que lo peor ya pasó, lo peor está pasando, la gente todavía está mal. No era cierto que gracias a que ordenaste las cuentas en el 2024, en el 2025 estábamos creciendo, los salarios estaban subiendo, el consumo estaba subiendo, no era cierto. Y el modelo económico que tenemos en Argentina, esto es lo que más importante es, nosotros tenemos un modelo económico que lamentablemente no hay ningún elemento que pueda hacer pensar que el año que viene venga algo mejor. Porque hoy el principal ancla de los precios en la economía argentina, además del dólar, son los salarios. O sea, el gobierno planchó el tipo de cambio, planchó el dólar para tener estabilidad en los precios, ¿no? En Argentina no hace falta ser economista para saber que si vos el dólar lo tenés más o menos quieto, los precios están quietos y si se mueve, se empiezan a mover. Por eso está tan desesperado el gobierno ahora para que no se mueva el dólar, porque sabe que eso impacta en los precios. A punto tal de que le pide un rescate a Estados Unidos. Bueno, ahora el otro ancla que usa el gobierno es el ancla salarial. Vos fíjate, cualquier paritaria que le gane un poquito la inflación, sale el Ministerio de Trabajo y dice, no la reconocemos. Entonces, si vos tenés un salario planchado, si vos tenés jubilaciones congeladas, ¿cómo vamos a estar mejor el año que viene? Si vos tenés una lógica de ajuste perpetuo... ¿No los ves abriendo la billetera como prometió Milei en la presentación del presupuesto 2026? Primero, bienvenido Milei, el Milei populista, ¿no? Digamos, el tipo que ahora te dice, no, el año que viene vamos a gastar más. No hay manera. Mira, en el proyecto de presupuesto para el 2025, es decir, el que discutimos el 2024, que nunca salió porque el gobierno lo retiró, decía esto mismo. Hicimos el ajuste en el 2024, pero en el 2025 va a crecer la inversión en educación, en salud, qué sé yo. 2025, con el proyecto de presupuesto que mandó el oficialismo, dice que ajustaron un punto más del PBI en el 2025. O sea, tuvieron que hacer más ajuste en el 2025. Y en el 2026 van a tener que hacer un nuevo ajuste, porque ellos tienen una regla fiscal totalmente rígida. Sí. Y como la economía no está creciendo, está en recesión. Nosotros estamos en recesión, técnicamente hablando. Vamos 2 trimestres de caída consecutiva de la actividad económica. Cae la recaudación. Y la única forma de mantener ese equilibrio fiscal es con más ajuste en el gasto. Con lo cual, inevitablemente, el año 2026, el gobierno va a tener que hacer un nuevo ajuste en el gasto. Y por lo tanto, no va a mejorar ni los salarios, ni las jubilaciones, ni la inversión en educación, en salud, lo que sea. Es la lógica del ajuste perpetuo que vivimos en Argentina muchas veces y la que tenemos que salir. Bien. Aclaramos que nuestro entrevistado Isaí Hackman es economista, ¿eh? Sí. Formación, digo, ¿no? Sí, soy economista de formación, pero para muchas de las cosas que estoy explicando creo que no hace falta ser economista, ¿no? Porque la gente está viendo en carne propia. Y este discurso de la libertad, ¿no? Pensado, nosotros estamos haciendo una campaña, ¿qué libertad tenés si tenés que trabajar después de trabajar? Si tenés que hacer malabares para llegar a fin de mes, si tenés que pagar con tarjeta de crédito el supermercado. Ahora, eso no es ser libre, eso es ser esclavo. Si tenés que destinar, el 40 al 50% de tu sueldo a un alquiler, eso no es ser libre, eso es ser esclavo. La verdadera libertad es que vos puedas llegar a fin de mes. Ahí, perdón, me tranquila, que digo, tu sueldo te alcance. Siempre salen estas charlas y digo, no va a ser la excepción, que ahí un poco la contradicción que creo que tienen muchos es que la referencia al gobierno inmediatamente anterior, que es el de Alberto, el de tu espacio político, terminó tan feo. Vamos a ser sinceros, digo, estas charlas son así, son muy abiertas y honestas, que es como que, bueno, mucha gente después, ya lo veo en el chat, digo, siempre pasa, bueno, ¿y qué querés? Lo anterior, 211% de inflación, y bueno, viste, nada, es lógico que también haya esa reacción, por eso también aprovecho y te pregunto cómo se convence de que puede ofrecer ese espacio político algo diferente. Nosotros somos totalmente conscientes de que el gobierno de Alberto fue una experiencia fallida. No sería Milei presidente si no lo hubiera sido, de hecho. O sea, la prueba es que Milei es presidente. Es razonable lo que decís. No creo que se pueda reducir el peronismo al Campo Nacional Popular solamente a la última experiencia de gobierno, que fue mala. Hubo otras experiencias que fueron para mí los mejores momentos de la Argentina. Entonces, obviamente, nosotros hoy estamos embarcados en esta discusión
de frenar este proceso, que supuestamente venía a resolver los problemas del gobierno anterior y nos llevó a una situación todavía peor, pero obviamente nosotros sabemos que tenemos que construir un proyecto alternativo que tiene que hacerse cargo autocríticamente de lo que salió mal en el gobierno anterior, en un montón de aspectos, si querés podemos detallar, pero te diría, hoy hay un consenso absoluto en nuestro campo de que esa experiencia fue una experiencia fallida y que nosotros tenemos que revisarla y construir un proyecto alternativo para adelante que obviamente aprenda de esa experiencia. Vinculado con este tema de los salarios y de cómo cuesta llegar a fin de mes, estaba leyendo justamente un análisis muy interesante de Dalatorre Consultores. Y te quería preguntar por este punto para ver qué pensás al respecto. Dice en su análisis, Fuerza Patria capitaliza más por el contexto económico que por méritos propios. ¿Cómo lo ves eso? Sería que es más por lo mal que está yendo el gobierno. Exactamente, más que por propuestas propias. Puede ser. Lo que pasa es que esta es una elección legislativa, ¿no? Sí. O sea, acá no estamos votando al próximo presidente de la Argentina. Estamos votando diputados y senadores. Y yo creo que lo que necesita la sociedad argentina en este momento es que alguien le ponga un freno a esto. Y creo que Fuerza Patria es el instrumento más eficiente que tiene la sociedad para eso. En la provincia de Buenos Aires quedó ¿Un demostrado. freno qué es? ¿Limitar el poder? Es evitar que siga destruyendo instituciones como el Garrahan, con las universidades públicas, es evitar que pueda seguir ninguneando al Congreso. Vos fíjate, este gobierno es un gobierno que hace todo por decreto. Cuando el Congreso saca una ley que no le gusta, la veta, y ahora la nueva. Cuando el Congreso insiste y rechaza el veto, no la aplica. El argumento es que quieren voltear al presidente. Claro, pero no funciona así la república, la democracia. O sea, el Congreso es el ámbito más democrático por excelencia, porque están representadas todas las fuerzas políticas y nos votó la gente, ¿sí? Y Milei es el presidente de un país que tiene una constitución. Entonces, no es un monarca. No es que él dice, si a mí no me gusta una ley, no la aplico. Si fuera un emperador, podría hacer eso. Como es el presidente de un país que juró con una constitución que dice que el Congreso tiene potestad para sancionar leyes, las tiene que respetar. Y el jefe de gabinete, si hay una ley, tiene que, en todo caso, reglamentar y reasignar las partidas. No puede decir no la aplico porque no me gusta o porque me quieren voltear. Entonces, lo que la sociedad necesita, creo yo, en estas elecciones es ponerle un freno. Fuerza Patria es el instrumento para frenar este proceso, que ahora se le agrega un elemento más, que es que ya ni siquiera tenemos un gobierno que decide autónomamente su política. Porque desde la semana pasada, cuando este señor se sacó una fotito con el presidente de Estados Unidos, ustedes saben quién es Scott Bessent. Sí, claro. Bueno, El Toto Caputo Yankee le decimos acá. ahora todo el pueblo argentino sabe quién es el señor Scott Bessent. Yo el otro día estaba en una charla en una plaza, ¿no? Entonces le pregunto a la gente, ¿todos los que están acá saben quién es Scott Bessent? Sí, me dice la gente. Le digo, bueno, eso está muy mal. No es normal que ustedes sepan cómo se llama el secretario de Tesoro de Estados Unidos. No es normal. Lo saben porque desde la semana pasada ese señor le dicta órdenes. El otro día Caputo lo dijo. Estuve hablando con Scott Bessent y el tipo me dijo que tengo que hablar con los gobernadores. Yo escuchaba y decía, ¿cómo que Scott Bessent te dice lo que tenés que hacer? Y O sea, ¿sabes que me interesa mucho? Un instante, un doble clic ahí, porque vi mucha polémica en redes, incluso creo que también dentro del peronismo, y no encontré una conclusión, que si es mejor el apoyo de países como Estados Unidos o de China. no, bueno, pero... O si hay una dicotomía ahí o no. No, pero es que acá estamos en el peor de los mundos. Vos fijate... ¿Viste esa discusión en redes? Ah, el swap chino sí, y el swap yankee no. No, pero... porque... En los gobiernos peronistas nunca hubo una subordinación a la política china. Pero este sí. La gran paradoja de Milei es que el tipo está totalmente alineado a Estados Unidos y nunca ningún gobierno como Milei le abrió tanto la economía a las importaciones chinas. Los chinos están chochos, ¿eh? Ojo. Los chinos están metiendo el empresario que me decía que está por quebrar, entre otras cosas, además por la caída del consumo, me decía porque entran los productos chinos y este gobierno le abre la economía. Entonces, subordinación geopolítica a Estados Unidos y apertura de la economía a los chinos. El peor mundo posible. La Argentina no tiene que estar ni subordinada a los chinos ni a Estados Unidos. Tiene que tener una política exterior inteligente y tener buena relación madura con todos los países defendiendo los intereses de la Argentina. Acá tenemos un gobierno que no defiende los intereses de la Argentina. Un esquema macroeconómico que para funcionar necesita permanentemente de un rescate extraordinario cada 6 meses. Porque ¿cómo se sostuvo este esquema macroeconómico estos 2 años? Primero, cuando el dólar se empezó a mover, vino la guita del blanqueo. Después le pidieron al FMI 20.000 millones de dólares más. Ahora al secretario de Estados Unidos el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, si vos necesitas que cada 6 meses alguien venga y te digo, le doy a la Argentina 20.000 palos verdes, y bueno, evidentemente tu esquema no está funcionando. Y si a uno le agrega a esa situación macroeconómica los escándalos de corrupción, porque es una combinación,
Yo traje, ahora está de moda imprimir tweets, Sí. ¿viste? Milei puso de moda. Enmarcarlos Y también. entonces yo traje un tweet enmarcado acá. Sí, Lo pará, muestro, no sé a si ver, se ve esperá, esperá, ahí déjalo ahí. Ah, mirá, justo Es de el mi tweet acá, rival. de Alejandro Fargosi, que estuvo sentado en esa silla hace pocas horas, ¿eh? Mi rival. Dice, le exigen en a esta- Expert explicaciones por supuestos aportes de un narco a su campaña. 2021. Fargosi Mm, publicaba una noticia del diario Clarín mm. donde se planteaba el tema de Fred Machado y Expert. Me gustaría saber si ahora también le pide explicaciones. Porque, No fue el único, Lilia Lemoyne también. bueno, Expert estuvo involucrado en todos los escándalos de corrupción de este gobierno. La estafa Libra, no solo porque la promovió, sino porque un mes después hizo un segundo tuit promoviendo Libra 2, después dijo que le hackearon la cuenta y qué sé yo, nunca pudo demostrar que le habían hackeado la cuenta. Espanuolo, los curros del Andis, el 3% de Karina, Espanuolo era íntimo amigo de Expert, públicamente. Y ahora con esto del financiamiento narco, que como todos vimos ayer, increíblemente, no pudo contestar una simple pregunta de rechazar o negar que había recibido los $200.000 de Fred Machado. Y no lo hace porque la cantidad de información que hay es impresionante. Y todos los escándalos de corrupción que atravesó este gobierno no son de funcionarios de tercera línea que Milei puede decir, bueno, no sabía bien quién era, qué sé yo. Van al corazón. Espanuolo era el tipo que más entradas a la Casa Rosada y al Quinto Olivos tuvo en este año y medio de gobierno. No creo que fueran a hablar mucho de la política del Andis. La hermana y secretaria general de la presidencia, Expert, el presidente de la Comisión de Presupuesto y principal candidato en estas elecciones. Todo conduce a que estamos frente a un gobierno de los más corruptos que hemos visto en la historia argentina, que encima se suma a una muy mala gestión económica. Entonces, gente, esto así no puede seguir. Nosotros vamos a ir a pedir que Expert abandone la comisión, la presidencia de la Comisión de Presupuesto. No podemos discutir el presupuesto como un tipo que no puede Ya estuvo explicar. sentado ahí, digamos, no pareciera querer dar un paso al costado. Vamos a ir a una sesión la semana que viene. El miércoles que viene hay sesión en la Cámara de Diputados y vamos a pedir que el recinto vote que este señor... Es la única manera de remover, ¿no? A un presidente de una que comisión. este señor, exacto, que es... La comisión no puede sacar al presidente, sí lo puede sacar el pleno. Hay una discusión reglamentaria ahí. Ok. La verdad que lo que tendría que hacer Expert, incluso te digo, para tratar de ayudar a su propio espacio político, es él dar un paso a costado. Porque le está generando un daño incluso a su Bueno, propio espacio nosotros político hace un enorme. ratito pasamos el audio de Alejandro Fantino a propósito, digo, dándole un mensaje en la interna, diciendo literal, boludo, tenés que responder cuando le preguntaban tantas veces si recibió o no los $200.000. Itaí Hackman con nosotros, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Fuerza Patria. Te quiero preguntar un poco por tu espacio político, Bien. cómo está la salud interna, teniendo en cuenta que ayer, vamos a hacer una de cal, una de arena, y lo hablé con ellos, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se vieron, no hubo foto. Ujú. Desarrollo. No, porque no, foto no tengo idea, tengo que preguntarle Ok. allá de ellos, pero... Pero no hubiera sido bueno una me- foto sonriendo, digo, porque se sacó con Lula, se sacó con Mariano Recalde, se sacó con todos los que pasaron. No podría decir Ok. por qué decidieron no hacerlo, pero me parece muy bueno que se hayan reunido. Me parece que nuestro espacio atravesó debates estos años y medio. Me parece lógico. A ver, ustedes lo decían antes, venimos de una experiencia que salió muy mal, que fue el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo no va a haber discusiones? Lógico que haya discusiones. Si no tuviéramos discusiones, seríamos un espacio que está muerto. Tenemos discusiones porque obviamente venimos de una experiencia fallida. Ahora, nosotros tenemos que sintetizar en un proyecto. Tuvimos un logro importante que es construir listas de unidad para estas elecciones. Podría no haber ocurrido, ¿no? Que Fuerza Patria se haya unificado al peronismo y a todos los sectores del campo nacional popular en una sola lista fue muy importante para el resultado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es muy importante para lo que va a pasar el 26 de octubre. Si nosotros logramos el 26 de octubre repetir lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que Fuerza Patria gane las elecciones, que hagamos muy buenas elecciones en todo el país, cambia la situación de la Argentina. Y eso es, entre otras cosas, gracias a la unidad. Entonces, para mí la unidad del espacio es muy importante. Axel y Cristina son dos personas muy importantes de nuestro espacio y confío en que va a haber la madurez suficiente para construir esa síntesis que tiene que ser de proyecto, no de nombres. Hoy, el 26 de octubre, nosotros necesitamos frenar a Milei, pero a partir del 27 de octubre tenemos que empezar a construir lo que se viene. Nosotros no militamos para frenar a Milei, militamos para construir un proyecto. Entonces, esa síntesis tiene que ser de proyecto y de contenido, y de programa, y de propuesta, y después vendrá la discusión de los nombres. ¿Pero qué le dices a la gente que no va a votar?
porque ahí está un cúmulo de gente que es la que Sí. va a terminar decidiendo esta elección. Y no quisieron ir a votar. La abstención ha sido muy grande. Primero les diría que entiendo, porque mucha gente no quiere ir a votar, entiendo que está enojada con la política, entiendo que los últimos 10 años de la Argentina fueron muy malos, y venimos de 2 gobiernos muy malos, y se sumó este tercero que es peor, pero les diría que a pesar de que los entiendo, no ir a votar el mensaje es, me da lo mismo lo que pase, y no da lo mismo lo que pase. Entonces, ir a votar es importante, porque no es solamente que se eligen los diputados o los senadores, la sociedad habla a través de las urnas. ¿Qué dijo la sociedad el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Dijo, no me gusta lo que está pasando en Argentina. No estoy de acuerdo con que repriman a los jubilados y los ajusten, con que hagan pelota al Garraham, las universidades públicas, o ajusten a las familias que tienen personas con discapacidad. Habla la sociedad cuando vota, ¿no? Da un mensaje. Entonces, yo lo que le diría a esa gente es, no te prives de sumar tu granito de arena, de sumar tu voz a ese mensaje, que desde mi punto de vista tiene que ser, loco, basta, frenemos esta locura. Entonces, ir a votar es muy importante, le diría que lo hago por eso, y es una forma de involucrarte para que las cosas que nos indignan que están pasando dejen de pasar. Vos decías antes eso, que te juntabas con gente que, en cuanto decías Scott Bessent, todo el mundo sabía. Me parece que somos muy centralistas nosotros y sabemos que por Buenos Aires o por Ciudad de Buenos Aires hay temas que se viven de una forma, y yo tengo familia en el interior del país que cuando vos le preguntas, che, ¿cómo vivís esto? Nosotros ni nos enteramos, esto ni nos llega. Pero sí hay situaciones transversales. El Garraham sí es transversal. Total. La discapacidad sí es transversal. Total. Dentro del espacio, de tu espacio, ¿qué se habla? ¿Qué se dice acerca de esto? Como para llegar a la gente y convencer en el resto de los lugares de que esto sí hay que hablarlo y discutirlo. Porque si no se le pone freno a eso, se destruye un Estado, se destruye todo lo que se logró. Universidades, Garraham, discapacidad, para iniciar y para decir puntapié inicial con estos temas, tremendo. Después jubilados, son temas que atraviesan tanto a la sociedad, pero no la de acá de Buenos Aires o el tipo de acá de la ciudad de Buenos Aires que te dijo Scott Bessent. Mira, obviamente le diría que por supuesto que hay muchas cosas para corregir. No es que esas instituciones funcionen perfecto, que no haya nada que revisar. El problema es que acá se las quiere destruir, ¿no? Y la vara está muy baja. Nosotros que estemos discutiendo si está bien o está mal que haya un hospital que cure niños con cáncer. ¿Eso estamos discutiendo en Argentina? Me resulta increíble. Estamos discutiendo si está bien o mal que haya universidad pública y gratuita en Argentina, siendo una institución emblemática de nuestro país, que sirve para el ascenso social, sirve para que un montón de gente pueda estudiar. Después podemos decir, che, pero hay que mejorar, funciona mal tal cosa. Bueno, perfecto, discutámoslo. Pero acá estamos discutiendo si está bien o mal que exista. Y el ataque de este gobierno a esas instituciones no es presupuestario. ¿Vos sabés cuánto sale la ley de emergencia pediátrica que votamos en el Congreso, la ley del Garraham? 0,02 puntos del PBI. Son 2 mangos con 50 para el gobierno. El ataque es ideológico. Los tipos están en contra de que existan esas instituciones. Por eso las atacan. No es para ahorrarse la plata solamente. Entonces, plata hay y de sobra para el Garraham, para las universidades, para las personas con discapacidad. Lo que pasa es que ellos quieren destruir esas instituciones. Esto es un modelo de saqueo y descarte. Milei define quiénes son los héroes de la humanidad, que son los multimillonarios. Y el resto es descarte. Las personas, los discapacitados, descarte. Los jubilados, descarte. Los hospitales públicos, descarte. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. Es un debate moral, incluso te diría, ¿no? No es un debate presupuestario, es un debate moral. Entonces, si vos crees que está bien que exista un hospital como el Garraham, que cura niños que tienen cáncer, si vos crees que está bien que la Argentina siga habiendo universidad pública y gratuita, con todas las cosas que habrá que mejorar, bueno, tenés un espacio que es Fuerza Patria que va a ir a defender esas instituciones. Y si no, tenés un gobierno que quiere destruirlas. Nunca fue tan fácil, desde mi punto de vista, elegir en una elección como esta. Bien. Cortito esto. ¿Te gusta y sentís que va a salir bien la boleta única de papel aplicada en todo el país? Es una incógnita. Okay. Como en todo sistema nuevo de votación, veremos cómo le va a la gente con eso. No entendí muy bien por qué el cambio, porque la Argentina tenía muchos problemas. El sistema electoral no me parecía que fuera uno. O sea, si algo que funcionaba bien en la Argentina, aquello, ganó Cristina, después Macri, después Alberto, después Milei. No parecía tener la Argentina un problema
con el sistema electoral. De hecho, hay otros países que sí lo tienen. En Argentina nadie denuncia fraude. Bueno, el gobierno a veces, ¿no?, se empecina con cosas, no resuelve los problemas que hay, empeora los problemas que hay y se pone a resolver problemas que aprenden de una vida. Ahora, dicho esto, veremos, capaz que va bárbaro y la gente le gusta. Lo único que aclaro, aprovecho, porque nosotros estamos haciendo una campaña explicando cómo se de vota. hecho, Mariano Recalde nos trajo la boleta Bueno, gigante esa. Que en la Ciudad de Buenos Aires, como se eligen 2 categorías, Sí. cuando te dan la boleta, Diputados y senadores. tenés la franja de arriba, que es senadores y diputados, y vos tenés que hacer 2 crucecitas. Porque si haces solamente una crucita en la categoría de arriba, es como si votaras en blanco en la segunda, ¿no? Entonces, estamos haciendo una campaña explicando a la gente cómo se vota, qué sé yo. Después veremos, no sé, por ahí sale bien, sale mal. Hacemos nuestro máximo esfuerzo de acá al 26 de octubre para explicarle a la gente cómo se va a votar. Y nos va muy bien con eso igual. La gente se copa, se para, pregunta. Bien. Veremos. Itaí Hackman con nosotros, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Él mismo lo dijo, hace unos días nada más vino su rival, podríamos decir, su contrincante político de La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi. Estamos tratando realmente con mucho esfuerzo desde hace años hacer lo más impopular que se puede hacer en la República Argentina, que es hablar con todos. Y sin embargo, lo hacemos. Seguimos tratando de fracasar constantemente. Itaí, gracias por gracias venir a y ustedes. seguramente será hasta la próxima.